Oye, Marina, ¿no me habías dicho que me ibas a traer a Venecia? Increíble, ayer por la noche llegamos a Paraty, ya estamos en el estado de Río de Janeiro y hicimos una parada en este pueblo que es considerado por muchos el pueblo más bonito de todo Brasil, nada más y nada menos. Es un pueblito colonial precioso, como vamos a ir viendo. Un dato curioso, te tiro un dato curioso. Este pueblo es la imagen del anuncio del Photoshop o del Adobe o de algo de eso que sale todo el rato en internet. Bueno, es este pueblo, esas casitas así de colores, esas puertitas. Pero nada, o sea, mira, es que ahí el agua te llega por las rodillas. Estamos en el pueblo, mira, ven aquí por favor, Abraham. Todas las calles están así. Vamos a ver. Marina, buenos días. Buenos días. ¿Qué te pillo haciendo? Me iba a lavar los dientes. ¿Y eso? ¿Esto es nuevo? Bueno, esto es nuevo en el sentido de que es novedoso en el mercado. Claro. Porque, esta es nuestra pasta de dientes. La llevamos utilizando ya un montón de tiempo. Mira cómo está el tarro. Desde hace un tiempo hemos cambiado absolutamente todos nuestros productos de higiene bucal diaria. Porque estábamos muy preocupados con todo el tema residuos. Desde hace un tiempo queríamos cambiar pues la pasta de dientes, el cepillo de dientes, porque todo ello genera muchísimos plásticos, pero un montón. Y la verdad que queríamos cambiarlo. Y descubrimos los productos de Smile, que son una maravilla, son veganos, están libres de crueldad animal. Sus productos, o sea, la pasta de dientes es 100% hecha con ingredientes naturales. Todos, absolutamente todos sus productos son 100% reciclables. La verdad que, nada, nos encantan. Entonces ahora utilizamos la pasta de dientes así en pastillas. Nuestro cepillo de dientes es de bambú. Que es el que prefieren los osos. Los osos panda le encanta el bambú. Y luego también el hilo dental que no tiene ni plásticos ni microplásticos, como todos los productos de Smile. Y nada, mira, funciona súper fácil. A ver. Coges tu pastillita, Sí. que es una pastillita, te la metes a la boca, masticas, mojas y ya está, y te lavas los dientes. Y eso ahora genera una espuma. Por cierto, está riquísima. Es muy fresquita. Sí. ¿Qué haces ahora, Marina? Que también tenemos el formato viaje, que es una maravilla porque es la cajita. Entonces, fíjate, no ocupa absolutamente nada. Para el control del aeropuerto es maravilloso. Nada, pues yo qué sé, otra cosita que tienen los chicos de Smile, que la verdad que está. Todo suma, todo suma. Y lo mejor de todo, si tú también quieres unirte a esta campaña de cuidar el medio ambiente y cambiar todos estos productos de higiene bucal de una manera mucho más natural y consciente con el medio ambiente, tenemos para ti un código de 15% de ¡Toma! descuento para todos los productos de Smile con el código NOMAD15. Te vamos a dejar aquí todo escrito y abajo en la cajita y en el comentario tienes el link directo para que puedas ir a ver todos los productos. Te llevas el descuento y los osos panda del mundo te lo van a agradecer. ¡Felices! Smile. Marina, pero ¿qué me estás contando? ¡Hala! ¿Ya estás lista? Ya estoy lista, hay que tirar la basura. Ahí hay Muy un bien, cubo. vamos al cubito. Venga. Marina, buenos días. Buenos días. Ya te hemos visto tirar la basura. ¿Qué nos cuentas? Pues nada, que hemos salido a recorrer para ti. Que por cierto, te tenemos que contar un montón de cosas que hemos descubierto leyendo información
porque bueno, ya viste que la llegada el otro día fue pasada por agua, que salimos a recorrer el pueblo y estaba todo inundado. Bueno, pues te voy a contar cómo es esa historia, porque es una historia de caerse de culo y no levantarse. Pues bueno, el otro día, como viste, estaba todo inundado y dijimos, ay, ¿por qué será? No sabemos. Bueno, pues hemos estado leyendo y nos hemos estado informando y es súper curioso. Resulta que estas calles que están más próximas al mar, en el casco histórico de Paraty, se inundan con la marea alta cuando hay luna llena. Pero es que lo más curioso de todo es que eso está hecho así a propósito. Es decir, cuando los colonos portugueses construyeron la villa de Paraty, la construyeron así aposta. Hay que ponerse en el contexto. La ciudad fue fundada, o la villa fue fundada al 1667, por ahí. Entonces, bueno, el sistema de alcantarillados y de saneamiento de las aguas y de las calles que tenemos hoy en día no existían. Entonces se les ocurrió que una solución muy buena para limpiar las calles una vez al mes era construir las calles de esta manera, para que con la luna llena las mareas altas todavía suben más cuando hay luna llena. Entonces se llenaran de agua las calles y luego con la marea baja se vacían solas y así las calles se limpian. O sea, me parece una genialidad. La villa está construida por debajo del nivel del mar y entonces el agua se llena, luego se vacía y las calles se limpian. Entonces, si te fijas, cuando estás paseando por Paraty, las calles que están todavía más próximas al mar, la acera está subida, está mucho más alta que lo que es la calzada, y las calles y las casas también, para que si sube mucho la marea, el agua no entra a las casas. Está todo pensado, o sea, me parece una genialidad. Y este fenómeno, o sea, que estuviera construido así de esta manera a propósito y que se utilicen las mareas altas para limpiar las calles, es algo único y exclusivo que se da en Paraty en todo el mundo, no se da en ningún sitio más. ¿Cómo te quedas? Muerto. ¿Cómo te quedas? Que te cuente una cosa muy graciosa que pasa aquí, muy curiosa. La de la lotería En el casco histórico de Paraty hay varias iglesias y eso es porque cuando se construyeron las iglesias se construyeron cada una para un tipo de personas. Es decir, las personas no iban juntas a misa. Está la iglesia de las mujeres, la iglesia de los mulatos, la iglesia de los esclavos, la iglesia de los blancos. Y eso es algo que se da particularmente, que se dio durante mucho tiempo en muchas partes del mundo, pero que en Brasil se da un montón y casualmente en el casco histórico de Paraty, que por si no lo habíamos dicho está considerado como monumento histórico nacional, y también está considerado desde 2019 como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Toma, bueno, pavo. Pues es que resulta que te piensas que va a ser como muy chiquitito y el casco histórico es enorme, entonces tiene una importancia cultural muy grande. Es un pueblo, como ya hemos dicho, que fundaron los colonos portugueses, y lo principal que hacer en Paraty es caminar y caminar por el casco histórico. Vamos a ir recorriendo y te vamos a contar también algunas cositas más curiosas de Paraty, que es uno de los sitios más turísticos de todo Brasil.
mira, en esta calle, que ya estamos súper cerca del mar, del puertito donde están todos los barcos que salen para las excursiones, porque es una de las cosas más típicas que hacer en Paraty, aparte de recorrer su casco histórico, es hacer salidas en barquitos que te llevan por diferentes playas, por diferentes partes de la bahía. Bueno, lo que pasa que bueno, nosotros el tiempo pues no nos está acompañando, como viene siendo habitual en nuestra travesía por Brasil. Bueno, a mí sí, a mí me está acompañando. Bueno, pero que lo que te quiero decir es que en Brigada. Lo que te quiero decir es que en esta calle, que ya está pegadita ahí al mar donde están los barquitos, se ve súper bien lo de la acera subida del nivel de la calzada y la casa todavía más subida para cuando es luna llena y sube la marea. Bueno, como explicamos el otro día, estamos en una zona que está en la Sierra del Mar, que es un sistema montañoso de Brasil que tiene los picos más altos. Entonces eso hace, está súper cerca del mar, entonces eso hace que las condensaciones y las nubes que se generan en el mar no pasen para el otro lado, se queden aquí. ¡Plaf! Entonces, toda esta zona de este litoral es donde más llueve de todo Brasil. De hecho, hay puntos en esta zona, concretamente en la parte del estado de Sao Paulo, que se registran anualmente más lluvias que en el propio Amazonas. Claro, Marina, esto es una zona tropical, ¿no? Sí, por aquí, bueno, ahora ya estamos en el estado de Río de Janeiro, porque sí. Para ti ya estamos en el estado de Río de Janeiro, pero estamos muy cerquita del estado de Sao Paulo y uno de los trópicos, el trópico de Cáncer, creo que es. No, el de Capricornio, El de Capricornio, el trópico de Capricornio pasa por aquí. Oye, así? Mira aquí qué bien se ve lo de que, porque estos días, como ha habido luna llena, pues está subiendo un montón la marea. Mira, ponen esas tablas para poder cruzar de un lado a otro. Y la gente va descalza y en chanclas, y la gente del pueblo, digo, ¿no? Y nada, están súper acostumbrados, pero es que fíjate hasta dónde llega el agua, es que te llega hasta la rodilla. Sí, ese bordillito que veis ahí tendrá unos 50 centímetros de alto, 60 Mira, por ahí. y ahí hay otra iglesia. Y aquí estamos, ¿no, Marina? Sí, está bajando ahora la marea, pero ves, entra por esos agujeros, la dejan entrar. Y ves, está preparado para que suba y no entre a los locales, a las casas. Para ti, tiene un casco histórico tan grande y se desarrolló tanto porque era el puerto principal que los portugueses utilizaban para mandar el oro y las piedras preciosas de Brasil a Portugal. Se hacía vía Paraty, se hacía por aquí los caminos que salían del estado de Minas Gerais, que es donde están las minas de oro y las minas de las piedras preciosas. Y la comida más rica de Brasil, y la Marina. comida más rica de Brasil salía de Minas Gerais y venía, estaba el Camino del Oro, entonces llegaba hasta Paraty y en Paraty salía en barcos hacia Portugal. Luego se hicieron rutas nuevas, caminos nuevos y ya pasó directamente a salir de Brasil ese oro y esas piedras preciosas por Río de Janeiro. Y ahí Paraty, digamos que tuvo como una decadencia económica y se acabó convirtiendo como en un pueblo de pescadores. Había muy mal acceso y a raíz de 1970 más o menos, con las nuevas infraestructuras de carreteras que se construyeron en el país y que comunicaban tanto Río de Janeiro como Sao Paulo, que son dos de las ciudades más grandes de Brasil, con Paraty, y se convirtió en lo que es hoy, que es uno de los focos turísticos más importantes del país. Así que bueno, eso ha sido como la evolución histórica de esta villa tan bonita y que ahora, pues como es normal, reúne tantos turistas. Algunos centímetros más tarde. Así que nada, Marina, aquí estamos esperando a que escampe, ¿no? Un poquito. Esperando. Ya parece que está lloviendo con otra intensidad. Sí. La verdad que nos han salvado, aquí en el Teatro de Minas Gerais. En el teatro Espacio. Obrigados. Por el bordecito, larito. ¿Qué hacemos? Ahí está.
por esta de izquierda. Bueno, ahí vamos, ¿no, pollo? Patinen un poquito. Hola. ¿Qué tal? Toda la lluvia. Sí. Unos momentos después. Ya hemos tomado el cafecito, ha parado de llover, así que nada. Bueno, Marina, hay que decir que la cantidad de barquitos que tenemos en esta zona para ir a dar paseos indica claramente que esto en verano es una explosión de gente. Eso nos han dicho y de hecho, por ejemplo, nosotros ahora hemos estado aparcados aquí en este estacionamiento que por no ser temporada y pues como ha sido todo el tema de lo de las elecciones y todo, bueno, no sabemos muy bien por qué razón no están cobrando, pero de hecho todo el centro de Paraty, aparcar en todo el centro de Paraty es todo estacionamiento medido, que se dice aquí, o sea, tienes que pagar la hora, que diríamos en España. Nos han dicho que eso es porque pues viene mucha gente y de hecho, pues como dice Abraham, solo hay que ver la cantidad de barquitos que hay para irte de excursión. No, una locura, está lleno de barquitos. Y ahora vamos a ir hasta la puntita. Hasta la puntita, vamos a enseñarte la puntita. Hasta la puntita. Bueno, Abraham, que para ti es más grande que el casco histórico, ¿eh? Sí, evidentemente. Aquí tienes toda esta zona de supermercados, de talleres. No, la verdad que el casco antiguo es grande, pero evidentemente la parte que no es casco antiguo igual es 5, 6, 7 veces más grande. Sí, no es una ciudad muy grande para ser Brasil, ¿no? Pero tampoco es pequeña, ¿eh? Paraty tiene alrededor de 40.000 habitantes. Muchísimas gracias a las personas que han decidido formar parte de esta familia, haciéndose miembros en Buy Me a Coffee y uniéndose al canal de YouTube. Tú también puedes formar parte de esta lista de nombres y ayudarnos a seguir creando contenido. Te dejamos todos los links en la cajita de información. Todo suma y nosotros estaremos muy felices de tenerte en la familia. Con no más despedir.